La pantalla de la computadora proyectaba sobre el rostro de la agente Emily Vance una luz azul fría, sin vida. Un archivo encriptado de El Cairo acababa de ser descifrado, y dentro de él había un nombre, una maldición. La colección Osiris. Invaluables artefactos robados, ahora susurrando en las sombras de Las Vegas, justo en el lugar menos esperado. Gold and Silver Pawn Shop. Un imperio construido sobre objetos olvidados, y su dueño, Rick Harrison, es una incógnita. Soy Danilo, y sé que cada objeto tiene un precio, pero la verdad no tiene precio. En la sala con poca luz de la sede del FBI, solo se escuchaba el zumbido de los servidores y la respiración acompasada de la agente Emily Vance. El telegrama encriptado de la oficina de Interpol en El Cairo no era un documento, sino un fantasma. Apareció en su pantalla, las líneas frías de texto que traían el aliento seco y caliente del desierto y el olor a alquitrán de las tumbas profanadas. La colección Osiris, murmuró, el nombre evocando imágenes de dioses, de juicio y del más allá. Pero esto no era mitología, esto era un caso. La colección, que incluía el escarabajo de oro del faraón Tutmosis III, 4 vasos canópicos de alabastro que contenían órganos reales y un papiro que se decía contenía maldiciones nunca antes conocidas, había desaparecido de una excavación estrictamente protegida. Sin rastro, sin testigos, solo un vacío silencioso y un ultraje a la historia. El susurro de El Cairo había apuntado a un lugar impensable, Las Vegas. La ciudad de los sueños rotos y las fortunas fugaces, ahora era el escenario de una antigua obra. Y el centro de ese escenario, según la fuente, era la casa de empeño Oro y Plata, Gold and Silver Pawn Shop. Emily frunció el ceño. Había visto el programa de televisión, un lugar de apariencia inofensiva, un reality show sobre objetos viejos y negociaciones divertidas. Rick Harrison, el rostro del imperio, un hombre con una sonrisa autosuficiente y un conocimiento enciclopédico de todo, desde mosquetes hasta cómics. ¿Cómo podía un lugar así ser el último eslabón en una red internacional de contrabando de artefactos? La fuente, un desertor anónimo con el alias Anubis, lo había afirmado rotundamente. Rick Harrison no era solo un dueño de casa de empeño, era un guardián, un experto en lavar el historial de objetos manchados de sangre. Convertía los tesoros robados en hallazgos accidentales en almacenes, legalizándolos bajo las luces de neón de Las Vegas antes de que fueran entregados a coleccionistas privados despiadados y ricos. Emily se levantó, caminando hacia la ventana que daba a la ciudad que se encendía. Las Vegas era una ilusión, un escenario gigantesco donde todo podía ser falso. Su misión era rasgar ese telón de terciopelo. Se le había asignado esta tarea no solo por su excelente historial, sino también por su capacidad para ver a través de la naturaleza humana. Sabía cómo reconocer la mentira en una sonrisa, la desesperación en un apretón de manos. Iría a Las Vegas, no como una agente del FBI, sino como una loba disfrazada de oveja. Entraría en el mundo de Rick Harrison, respiraría el mismo aire que él, y buscaría las grietas en su perfecta fachada. La colección Osiris no eran solo objetos antiguos, eran el alma de una nación, fragmentos de historia. Y estaban clamando desde debajo del desierto de arena de Las Vegas. Emily Vance había escuchado su llamada. Las Vegas dio la bienvenida a Emily Vance con un abrazo deslumbrante y artificial. Las luces de neón parpadeantes, prometiendo riqueza y pecado, reflejaban en sus ojos una fría determinación. Ella no estaba allí para apostar con monedas, estaba allí para apostar con la vida y la libertad de los poderosos. Su base era una furgoneta anodina, estacionada en un rincón discreto frente al Gold and Silver Pawn Shop, llena de equipos de vigilancia de última generación. Desde allí, el mundo de Rick Harrison se reducía en sus pantallas. Día tras día, observaba. Veía el flujo interminable de personas entrando y saliendo, llevando esperanzas e historias empeñadas. Veía a Corey, Big Hoss, el hijo que siempre intentaba escapar de la gigantesca sombra de su padre. Su risa sonaba forzada a través de su micrófono direccional. Veía a Chumley, el amigo leal, un payaso torpe pero quizás un observador más agudo de lo que aparentaba. Y veía a Rick. Rick era un rey en su reino. Se movía por la tienda con una confianza absoluta, sus ojos penetrantes escudriñando cada objeto, cada rostro. Podía valorar una espada samurái del siglo XVII en segundos, pero también podía ver a través de la desesperación de una madre que empeñaba su anillo de bodas. Emily lo anotaba todo. Las llamadas telefónicas secretas que hacía en la oficina,
los breves encuentros con personajes que no parecían clientes normales en el estacionamiento, las cajas de madera sin etiquetas que se descargaban de un camión a medianoche. Todos eran piezas sueltas. Para obtener el panorama completo, tenía que entrar. Tenía que enfrentarse a la bestia en su guarida. Su plan estaba trazado. Sería Alina Petrova, una experta en tasación de arte y antigüedades de una organización privada en Ginebra, buscando objetos únicos para un cliente rico y anónimo. Esta tapadera le daba una razón legítima para solicitar ver los artículos más valiosos, aquellos que no se exhibían públicamente. Había pasado semanas investigando, memorizando la historia de las dinastías egipcias, las diferencias entre la cerámica tolemaica y romana, los detalles más pequeños que solo un verdadero experto conocería. No solo necesitaba actuar, necesitaba convertirse en Alina. Esa noche, antes de comenzar la misión, Emily se miró en el pequeño espejo de la furgoneta. Ya no veía a un agente del FBI, veía a una mujer con ojos penetrantes, cabello elegantemente recogido y una sonrisa que era a la vez seductora y distante. Se puso su traje perfectamente cortado, con un costoso maletín de cuero en la mano. Cada detalle había sido calculado. Salió de la furgoneta, respirando hondo el aire caliente del desierto. Las luces de neón del cartel del Gold and Silver Pawn Shop la iluminaban como los focos de un escenario. La obra estaba a punto de comenzar. Sabía que debajo de esas luces brillantes había un submundo oscuro, y Rick Harrison era quien guardaba la llave. Su misión era conseguir esa llave, a cualquier costo. La puerta del Gold and Silver Pawn Shop se abrió, trayendo consigo el tintineo de una campanilla y una ráfaga de aire acondicionado gélido. Emily Vance, en el papel de Alina Petrova, entró. El espacio interior era caótico de una manera organizada. Vitrinas llenas de joyas, paredes cubiertas de armas antiguas, estanterías que se doblaban bajo el peso de la historia. El olor a metal viejo, papel enmohecido y un toque de pulimento flotaba en el aire. Con calma, se deslizó entre los objetos comunes, su ojo experto evaluando rápidamente pero sin detenerse demasiado. Estaba esperando su momento. Y entonces lo vio. Rick Harrison estaba detrás del mostrador, examinando un reloj de bolsillo de oro con la lupa de un joyero. Levantó la vista al sentir su presencia, sus ojos entrecerrados de manera inquisitiva. ¿En qué puedo ayudarla, señorita? Su voz era profunda y llena de confianza, tal como en la televisión. Emily sonrió, una sonrisa bien practicada. Soy Alina Petrova, me han recomendado aquí. Se dice que si uno quiere encontrar cosas verdaderamente raras en Las Vegas, usted es la persona a quien buscar. Colocó su maletín de cuero sobre el mostrador de cristal. La mirada de Rick se deslizó por su costoso atuendo, el reloj suizo en su muñeca, y se detuvo en sus ojos. Esta era la primera apuesta, una silenciosa guerra psicológica. Se dicen muchas cosas en Las Vegas, respondió Rick dejando el reloj. La mayoría no son ciertas. ¿Busca algo específico? Represento a un coleccionista muy discreto, dijo Emily, su voz monótona y profesional. Le interesan objetos con historia, cosas que cuentan una historia. Especialmente piezas del mundo antiguo. Egipto, Roma, Grecia. Lanzó deliberadamente el anzuelo. El nombre de Egipto flotó en el aire entre ellos. Rick no se inmutó. Tengo algunas piezas romanas, algunas monedas griegas, pero las egipcias son muy raras. La mayoría de lo que hay en el mercado es falso. Por eso mismo he venido, enfatizó Emily. Confío en su capacidad para distinguir lo auténtico. He oído que tiene un almacén privado, no abierto al público. Fue un movimiento audaz, una exploración directa. Un largo momento de silencio se extendió. Rick la miró fijamente. Por un instante Emily sintió como si él estuviera viendo a través de su disfraz, viendo la insignia del FBI oculta bajo la tela de su ropa. Pero luego sonrió, una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Usted va directo al grano, señorita Petrova. Está bien, muéstreme lo que sabe. La condujo a la parte trasera, a través de pasillos de estanterías llenas de objetos esperando ser tasados. Le entregó algunas piezas, una daga romana, un fragmento de cerámica griega. Emily las examinó meticulosamente, haciendo observaciones precisas sobre su antigüedad, origen y los detalles más pequeños de la técnica de fabricación. Había pasado la prueba. Rick parecía impresionado, o al menos actuaba muy bien. Pero ella sentía una cautela constante. Él era una fortaleza y ella apenas había superado el muro exterior. Sabía que los verdaderos tesoros, la colección Osiris, estaban escondidos mucho más profundamente.
Esta apuesta apenas había comenzado. Había logrado el acceso, pero también se había puesto en la mira de un hombre extremadamente inteligente y peligroso. Pasaron semanas. Emily, en el papel de Alina, se había convertido en un rostro familiar en el Gold and Silver Pawn Shop. Había construido una relación de trabajo cautelosa con Rick. Había comprado algunos objetos pequeños, pagando un precio razonable para demostrar que era una cliente seria. Había escuchado las historias de Rick sobre la historia, sobre los extraños objetos que había visto, siempre buscando un desliz, un detalle fuera de lugar. Se le había permitido el acceso al área del almacén principal, un laberinto de reliquias olvidadas. Pero ella sabía, en el fondo de su corazón, que aún no había llegado al corazón del laberinto. Donde estaba parada era solo la sala de espera. El avance llegó por casualidad. Una tarde, mientras examinaba una armadura samurái, accidentalmente se le cayó un guantelete de hierro al suelo. Rodó debajo de una pesada estantería en la esquina lejana del almacén. Cuando se agachó para recogerlo, notó algo extraño. La pared detrás de la estantería tenía una textura diferente al resto. En lugar de concreto áspero, parecía haber sido cuidadosamente enlucida, y el color de la pintura era ligeramente diferente bajo las luces fluorescentes. Su corazón latió más rápido. Cory entró en el almacén buscando algo. Emily mantuvo la compostura. «Cory, ¿puedes echarme una mano? Quiero ver más de cerca ese viejo cuadro al óleo que esta estantería está ocultando». Era una mentira, pero una mentira plausible. Cory, siempre queriendo demostrar ser útil, accedió alegremente. Juntos empujaron la pesada estantería a un lado. Y entonces lo vio. No un cuadro, sino una puerta. Una puerta de acero pintada del mismo color que la pared, sin manija, solo una pequeña ranura de cerradura y un teclado numérico hábilmente oculto. Cory la miró fijamente, con una expresión de total asombro. «¿Qué demonios es esto? Nunca antes había visto esta puerta». Las palabras de Cory fueron una confirmación importante. Incluso el hijo, el heredero del imperio, no sabía de su existencia. Este era el santuario privado de Rick, un lugar completamente fuera de los registros. Emily fingió sorpresa. «Oh, qué extraño. Quizás una vieja entrada que fue tapiada». Pero en su mente los engranajes giraban. Eso era. Ese debía ser el escondite de la colección Osiris. Esta habitación secreta era el centro de todas las actividades ilegales, el lugar donde se guardaban los objetos con historias oscuras antes de ser blanqueados y lanzados al mercado. Cuando empujaron la estantería de vuelta a su posición original, Emily tuvo tiempo de usar un dispositivo microscópico en su anillo para escanear rápidamente la estructura de la cerradura y el teclado. Obtuvo el plano. Ahora solo necesitaba el código. Esa noche, en su furgoneta, analizó los datos. Esta puerta estaba reforzada, capaz de resistir pequeñas explosiones. El sistema de cerradura era de tipo electrónico complejo. La intrusión no sería fácil. Pero había encontrado la debilidad. Había encontrado una entrada. La habitación secreta ya no era una hipótesis. Era una verdad tangible. Y dentro de ella estaba segura. Estaba la respuesta a todo, la verdad enterrada que había sido enviada a desenterrar. El descubrimiento de la habitación secreta cambió por completo la investigación. Emily Vance ya no solo buscaba artefactos robados, estaba buscando el alma de Rick Harrison. Ya no era solo un inteligente dueño de casa de empeño. Era un arquitecto del engaño, un hombre capaz de construir una prisión para la verdad justo debajo de las narices de su propia familia. Comenzó a indagar más profundamente, no en los objetos de la tienda, sino en el pasado del propio Rick. Utilizó los recursos del FBI para acceder a registros sellados, antiguas transacciones financieras y testimonios olvidados de décadas atrás. El retrato de un hombre hecho a sí mismo, que había construido su imperio desde cero, comenzó a agrietarse. Lo que encontró no fue un expediente criminal claro, sino una red de relaciones turbias y coincidencias sospechosas. 20 años antes, Rick había realizado un largo viaje a Ámsterdam, centro del mercado negro de arte europeo. Los registros del viaje lo clasificaban como vacaciones, pero sus transacciones con tarjeta de crédito mostraban encuentros en hoteles de lujo con individuos que más tarde fueron puestos en la lista de vigilancia de Interpol por contrabando de antigüedades. 15 años antes, una rara colección de monedas romanas fue robada de un museo en Roma. 6 meses después, algunas de esas monedas aparecieron en una subasta en Nueva York, vendidas por una empresa fantasma que, tras una investigación minuciosa, Emily rastreó hasta un tenue rastro financiero que,
Conducía a una de las cuentas de inversión originales de Rick. Cada descubrimiento era un golpe a su imagen pública. Encontró testimonios de casos antiguos, donde el nombre de Rick era mencionado como un consultor no oficial, alguien con amplios conocimientos sobre el valor y la autenticación de antigüedades, pero que siempre mantenía una distancia segura de las transacciones reales. Era un fantasma, un titiritero desde las sombras, que nunca dejaba sus huellas dactilares en nada. En particular, un nombre seguía apareciendo: Marcus Thorne, un coleccionista despiadado y rico, con una predilección por los objetos con historiales sangrientos. Thorne y Rick parecían tener una historia compartida, una relación simbiótica peligrosa. Rick era el proveedor, el tasador, el legalizador. Thorne era el comprador final, dispuesto a pagar cualquier precio para obtener lo que quería. La sombra de Rick no era la sombra de un criminal común, era la sombra del cálculo, de la inteligencia y de una avaricia perfectamente encubierta. Había construido un cortafuegos entre su persona pública y su verdadero yo, un muro construido con dinero, poder y silencio. Emily se dio cuenta de que no se enfrentaba a un ladrón de poca monta, se enfrentaba a un maestro. Un hombre que había dedicado toda su vida a perfeccionar el arte de existir en dos mundos, el mundo de los focos y las negociaciones alegres y el mundo de las transacciones clandestinas, los susurros en la oscuridad y los tesoros robados. Rick Harrison no era una víctima inocente atrapada en una conspiración. Él era el centro de esa conspiración. Era un eslabón indispensable, y para romper toda la red, ella tenía que romper ese eslabón. Justo cuando Emily sentía que se acercaba a la verdad, apareció una variable inesperada, sacudiendo toda la investigación. Un correo electrónico encriptado llegó de una fuente desconocida, con un título de una sola palabra: Osiris. Dentro había un breve mensaje, solicitando una reunión secreta en un café solitario en las afueras de Las Vegas. Firmado, Cassandra. Emily sabía que esto era un riesgo enorme. Podría ser una trampa tendida por Rick o por otra facción, pero su instinto de agente le dijo que era una oportunidad que no podía perder. Llegó al punto de encuentro, en alerta máxima. La mujer sentada en un rincón del café tenía el cabello rubio platino y ojos azules cansados, marcados por los miedos con los que había vivido durante años. Se presentó como Elena Petrova. Este nombre resonó inmediatamente en los expedientes que Emily había estudiado. Elena era la examante de un traficante de armas y antigüedades ruso que había muerto en una purga unos años antes. Era una superviviente, alguien que había visto el lado oscuro de este mundo y de alguna manera había logrado escapar. «Sé quién es usted, agente Vance», dijo Elena, con voz temblorosa pero mirada firme. «Y sé lo que busca. Pero está cometiendo un gran error. Cree que solo está buscando algunas joyas antiguas egipcias». Elena se inclinó hacia adelante. Su voz bajó a un susurro urgente. «La colección Osiris no es solo oro y piedras preciosas. Dentro de uno de los vasos canópicos, oculto en un compartimento secreto, hay algo mucho más valioso. Un cuaderno. Ese cuaderno contiene nombres, fechas, números de cuentas bancarias, rutas de envío. Toda la operación de la organización de la que mi ex amante fue parte. Es la clave para derribar toda la red». Emily se quedó paralizada. Todo de repente se volvió mucho más grande. Esto ya no era un caso de contrabando de artefactos. Esto era un caso contra una organización criminal internacional organizada. «¿Por qué lo escondió allí?», preguntó Emily. «Era su póliza de seguro», explicó Elena. «Si le pasaba algo a él, el cuaderno sería liberado. Creía que nadie se atrevería a tocar una reliquia tan sagrada. Se lo entregó a Rick Harrison para que lo guardara, porque Rick era la única persona en la que confiaba para mantener el secreto y comprender el verdadero valor tanto de los artefactos como de la información contenida». Elena apretó la mano de Emily, sus ojos suplicantes. Ahora, un hombre llamado Marcus Thorne lo está buscando. Él es uno de los nombres principales en ese cuaderno. Sabe que está en la casa de empeño y hará cualquier cosa para obtenerlo antes de que el FBI lo encuentre. Matará a Rick, la matará a usted, matará a cualquiera que se interponga en su camino. No solo se enfrenta a un dueño de casa de empeño, se enfrenta a un monstruo. Elena solicitó la protección del FBI, una nueva identidad, una nueva vida, a cambio de proporcionar toda la información necesaria para autenticar el cuaderno y testificar contra Thorne. La advertencia de Elena había cambiado el juego. Emily ya no tenía tiempo para investigar con cautela. El reloj corría. Marcus Thorne se acercaba y una tormenta estaba a punto de caer sobre Las Vegas.
Marcus Thorne llegó a Las Vegas no como una tormenta, sino como un cambio en la presión del aire que presagia la tormenta. Llegó en un avión privado, se alojó en el penthouse más lujoso del Hotel Bellagio y se movía en una caravana de vehículos negros con cristales blindados. No era el tipo de criminal que se esconde en las sombras, exhibía su riqueza y poder como un escudo. Emily y su equipo monitoreaban cada movimiento de Thorne. Era un hombre alto, elegante, con cabello entrecano y ojos fríos como el hielo. Vestía trajes perfectamente confeccionados y tenía el aire de un aristócrata, pero debajo de esa fachada se ocultaba la crueldad de un depredador. El primer encuentro entre Thorne y Rick no tuvo lugar en un callejón oscuro, sino en el propio Gold and Silver Pawn Shop, a plena luz del día. Thorne entró como un cliente normal, pero su presencia inmediatamente hizo que el ambiente en la tienda se volviera tenso. Sus guardaespaldas estaban en la puerta, sus miradas afiladas escaneando a todos. Emily, en el papel de Alina, estaba en la tienda en ese momento, fingiendo ver una colección de monedas. Observó el silencioso enfrentamiento desde lejos. Thorne no habló directamente de la colección Osiris. Habló con Rick sobre arte, sobre historia, sobre el valor de las cosas únicas. Pero cada palabra suya llevaba un mensaje implícito. «He oído que tiene algunos objetos especiales, Rick», dijo Thorne, su voz suave como el terciopelo. «Objetos que no son para todos. Soy un coleccionista muy apasionado. Creo que las grandes obras maestras deberían pertenecer a quienes saben apreciarlas, no estar encerradas en museos polvorientos». La presión estaba siendo creada. Era una oferta, pero también una amenaza. Rick, aunque parecía tranquilo, Emily pudo ver pequeñas gotas de sudor en su frente. Por primera vez, vio a Rick Harrison parecer perder el control en su propio reino. «Solo soy un simple dueño de casa de empeño, señor Thorne», respondió Rick, intentando mantener una expresión despreocupada. «Todo lo que tengo está a la vista». «No sea tan humilde, amigo mío», sonrió Thorne, una sonrisa sin calidez. «Me quedaré en Las Vegas unos días. Espero que reconsidere mi oferta. Algunas oportunidades solo llegan una vez». Thorne se fue, dejando un pesado silencio. Emily sabía que su tiempo se estaba agotando. Thorne no esperaría mucho. Usaría la fuerza si fuera necesario. La persecución ya no era solo entre el FBI y Rick Harrison. Ahora era una carrera de 3 a caballo peligrosa. Esa noche, el sistema de seguridad de la casa de empeño fue invadido de forma remota. Fue una advertencia, una demostración de poder de Thorne, para mostrarle a Rick que ningún lugar era seguro. Rick comenzó a entrar en pánico. Hizo llamadas telefónicas apresuradas, aumentó la seguridad y se volvió irritable con Corey y Chumley. Su fortaleza estaba siendo asediada desde el exterior por Thorne y desde el interior por Emily. Estaba atrapado. Emily se dio cuenta de que tenía que actuar de inmediato. No podía esperar a que Thorne actuara primero. Tenía que irrumpir en esa habitación secreta y obtener el cuaderno antes de que cayera en manos de Thorne o fuera destruido por Rick. La apuesta ahora ya no era sobre objetos antiguos. Era sobre vidas y la caída de un imperio criminal. Tenía que entrar en esa habitación, esta misma noche. La noche cayó sobre Las Vegas, ocultando los pecados bajo el manto de terciopelo negro salpicado de luces de neón. Para Emily Vance, este era el momento de la verdad. Con la información de Elena y los datos de seguridad que había recopilado, encontró una ventana de oportunidad. Un periodo de 30 minutos cuando el sistema de sensores de movimiento de la tienda se recalibraba cada noche. Ese era todo el tiempo que tenía. Vestida con un traje negro ajustado, se coló en la tienda a través de una ventana del tejado que había desactivado previamente. Dentro la oscuridad reinaba. Solo la luz tenue de las farolas se filtraba por las ventanas. Los objetos empeñados la observaban en silencio como fantasmas. Se movió rápida y silenciosamente hacia la pared secreta en el almacén. Su mano se deslizó sobre el teclado numérico. Basándose en su análisis psicológico de Rick, un hombre que amaba la historia y la familia, probó varias secuencias de números. El año de nacimiento de su padre, la fecha de fundación de la tienda, la fecha de nacimiento de Corey. Sin resultado. El tiempo se agotaba. Finalmente, probó una secuencia de números que Elena había sugerido, un número relacionado con la primera transacción entre Rick y el examante de Elena. ¡Tit! Un suave clic resonó. La pesada puerta de acero se abrió ligeramente. Dentro, el aire era frío y estancado. Una pequeña habitación, iluminada por una única bombilla, llena de cajas de madera y objetos cuidadosamente envueltos en tela. Y allí, sobre un pedestal de piedra en el centro de la habitación,
estaban la colección Osiris. El escarabajo de oro brillaba de forma mística. Los vasos canópicos se alzaban solemnes como guardianes. Emily se acercó al vaso con la cabeza de babuino Happy grabada. Según Elena, allí estaba escondido el cuaderno. Abrió con cuidado la tapa. Dentro, entre capas de lino viejo, había un compartimento falso. Sacó un pequeño cuaderno de cuero. Justo en ese momento, las luces del almacén se encendieron de golpe. Sabía que vendría. La voz de Rick Harrison resonó desde la entrada, fría y llena de decepción. Estaba allí, no con un arma, sino con la expresión de un hombre acorralado. Pero no estaba solo. Detrás de él estaban dos de los grandes secuaces de Marcus Thorne. Thorne adivinó quién era usted, agente. Rick dijo, con voz amarga. Él llegó aquí primero. Quiere el cuaderno. Tiene a mi hijo, Corey. El corazón de Emily se hundió. La situación había empeorado más de lo que imaginaba. Entregue el cuaderno y quizás su hijo esté a salvo, gruñó uno de los matones, avanzando hacia ella. Emily apretó el cuaderno. Este era el momento decisivo. No podía dejar que cayera en manos de Thorne. Rick, dijo rápidamente, mirándolo directamente a los ojos. Esta no es la forma. Entregarles el cuaderno no salvará a Corey. Usted sabe cómo es Thorne. Justo en ese momento, la alarma de seguridad que el equipo de Emily había configurado de forma remota sonó estridentemente. Era su señal. Los dos matones se sobresaltaron. Emily aprovechó ese instante. Lanzó uno de los vasos canópicos de alabastro hacia ellos. El vaso se hizo añicos en el suelo, creando una distracción perfecta. Se lanzó hacia Rick, tirándolo al suelo cuando uno de ellos disparó. Un caótico enfrentamiento estalló en el estrecho espacio del almacén. Disparos, gritos, el sonido de objetos rompiéndose. En medio de ese caos, la verdad finalmente fue liberada del lugar donde había estado empeñada. La incursión del FBI fue tan rápida como un torbellino. Fuerzas tácticas irrumpieron por todos lados. Las luces láser rojas barrían la oscuridad y el polvo. Los gritos de «FBI, baje las armas» resonaron por todo el almacén, ahogando incluso la sirena. Los dos secuaces de Thorne, sorprendidos y abrumados, fueron rápidamente sometidos. En ese momento de caos, Rick Harrison no intentó escapar. Se quedó inmóvil entre los fragmentos de la historia, con el rostro pálido bajo las luces intermitentes, mirando fijamente la colección Osiris ahora expuesta. Como la tumba de un faraón desenterrado, sus secretos finalmente habían salido a la luz. Emily, aún aferrada al cuaderno, se acercó a Rick. «¿Dónde está Corey?», preguntó con voz urgente. Rick, aparentemente derrumbado, señaló hacia su oficina. «Thorne lo tiene allí. Dijo que llamaría cuando tuviera el cuaderno». Otro equipo irrumpió en la oficina. Marcus Thorne, el cerebro que siempre se mostraba elegante, fue capturado mientras intentaba escapar por la puerta trasera. Corey fue encontrado a salvo, atado pero ileso, con el rostro aún en pánico. Cuando todo se calmó, el almacén parecía un campo de batalla. Valiosas antigüedades yacían esparcidas junto a casquillos de bala. La luz fría de los investigadores iluminó cada rincón oscuro, revelando toda la verdad. Rick Harrison fue esposado. Mientras los agentes se lo llevaban, se detuvo frente a Emily. «Nunca quise vendérselos», dijo Rick con voz ronca. «Intenté ganar tiempo. Conozco el valor de estas cosas, no solo el dinero. Intenté protegerlas de gente como Thorne, que solo las ve como botín». Emily lo miró a los ojos, intentando buscar la verdad. ¿Era esto la autojustificación de un criminal atrapado en el acto o una verdad más compleja? Quizás ambas. Quizás Rick Harrison, en su avaricia y arrogancia, también tenía un respeto distorsionado por la historia que comerciaba. Era a la vez un depredador y un protector reacio. La revelación de Osiris no fue solo el hallazgo de los artefactos robados. Expuso un submundo complejo, donde la línea entre coleccionista, criminal y conservador se difumina. Mostró cómo la historia puede ser comprada, empeñada y convertida en un arma. El cuaderno que Emily recuperó era más valioso que el oro del faraón. Era la acusación contra una red criminal global, con Marcus Thorne en el centro. El nombre Osiris, el dios del juicio, finalmente había cumplido su papel. El veredicto había sido pronunciado bajo las luces de neón de Las Vegas. El imperio de Rick Harrison, construido sobre secretos y objetos olvidados, se desmoronó en una sola noche. La verdad, como una momia, guardada durante miles de años, finalmente había sido expuesta. Tras la tormenta, el silencio envolvió el Gold and Silver Pawn Shop. Las cintas de seguridad del FBI se pegaban por todas partes en la puerta de cristal.
Las luces de neón que antes eran un símbolo de éxito, ahora parecían cansadas y fuera de lugar. Rick Harrison se enfrentó a una serie de acusaciones federales: posesión de bienes robados, lavado de dinero, complicidad con una organización criminal. Con su cooperación y testimonio contra Marcus Thorne, podría recibir una sentencia más indulgente, pero la reputación que había construido durante toda su vida se había desvanecido. Ya no era el rey del mundo de las casas de empeño, sino un ejemplo típico de la caída. El legado de la familia Harrison había sido gravemente dañado. Emily Vance completó su misión. La red de Marcus Thorne había sido desmantelada a nivel global gracias al cuaderno Osiris. Los invaluables artefactos fueron devueltos al gobierno egipcio en una ceremonia solemne. Había tenido éxito, pero no sentía la alegría completa de la victoria. Pensó en Rick, un hombre complejo, una mezcla de inteligencia, avaricia y quizás un toque de arrepentimiento. Pensó en Cory, quien ahora debía cargar con un nombre manchado y un negocio al borde del colapso. Unos meses después, la casa de empeño fue autorizada a reabrir. Cory Harrison estaba detrás del mostrador, donde su padre una vez estuvo. Parecía más viejo, sus ojos ya no tenían la mirada despreocupada de antes. El peso del legado recaía sobre sus hombros. Tenía que enfrentarse a las miradas curiosas, los susurros de los clientes. Tenía que decidir si vender la tienda, enterrar el pasado o intentar reconstruirla de las cenizas. Una tarde, Emily, vestida de civil, entró en la tienda. No vino como agente del FBI, sino como una observadora silenciosa. Vio a Cory explicando pacientemente a un cliente el valor de una vieja insignia. Lo hizo con sinceridad y conocimiento, una herencia innegable de su padre. Eligió quedarse, eligió enfrentarse al pasado y construir de nuevo el futuro. Esa fue su redención, no por sus propios pecados, sino por los de su padre. Dirigiría la casa de empeño de una manera diferente, una manera más transparente. El legado de los Harrison ya no se definiría por los secretos en una habitación cerrada, sino por las transacciones honestas que se llevaban a cabo a plena luz. Emily se fue en silencio, sin decir una palabra. Su misión había terminado. La justicia se había hecho. Pero la historia del legado y la redención apenas comenzaba. En el mundo de los objetos empeñados, cada artículo tiene una historia. Y ahora, el Gold and Silver Pawn Shop también tenía una nueva historia que contar. Una historia de caída, sucesión y la frágil esperanza de un nuevo comienzo. Cory limpió la superficie del mostrador de cristal. Las luces de la tienda reflejaban un futuro incierto. El legado no es algo que se hereda en oro y plata, sino algo que se reconstruye de los fragmentos de la verdad. Los objetos permanecen en silencio, pero sus historias han cambiado para siempre. En el mundo de los secretos empeñados, la redención es el artículo más valioso, y no siempre se puede volver a comprar. Soy Danilo. Y al final, todos debemos pagar el precio de nuestro pasado.